Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Por la casa para que el Señor se glorifique en las familias, en los hermanos, y puedan los hermanos recuperarse espiritualmente, y aquellos que se han alejado de Dios puedan volver, y que el Señor nos dé la sabiduría, amén, para acercarnos a ellos con una palabra en este tiempo, porque la iglesia en el mundo ha sido tambaleada producto de la pandemia. Hay mucha gente que se ha debilitado. Así que necesitamos la gracia del Señor que pueda fluir a favor de aquellos que se han debilitado. Y la pandemia parece que no es tan fácil doblegarse y sigue en su apogeo. Dios nos guiará para que todos se vacunen y que baje la tensión. Aleluya. Aleluya. Confiamos en el Señor, así que póngase de pie esta mañana y rinda su vida delante del Señor para que su gloria se manifieste en usted. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! Señor, gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor. Te reconocemos como Señor, como Padre, como misericordioso, como Creador y Redentor de nuestras vidas. Gracias por perdonar todo pecado en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú perdonas todo pecado. Tu sacrificio ha sido universal para todo ser humano y por todo pecado. Señor, en el nombre de Jesús, da nuevas fuerzas para gloria de tu nombre. Establece tu orden en el nombre de Jesús. Que se allane el camino, Señor, y que lo que no está derecho se enderece. Que lo que está torcido se enderece en el nombre de Jesús. Endereza lo torcido. Establece tu orden en nuestras vidas, en los matrimonios y en las familias, en los negocios, Señor, en términos generales en nuestras vidas, en esta casa. Establece tu orden en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre, tu orden se establece, Señor, conforme a tu grandeza. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a hacer lo correcto, a rendir nuestras voluntades delante de ti para poder obedecer lo que tú has establecido. Queremos agradarte a ti. Ha sido suficiente para nosotros intentar agradar al mundo y hacer aquellas cosas que están divorciadas de los principios. En esta mañana queremos que nos dé nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, que levante a aquellos que están caídos, que restablezca, Señor, por tu misericordia. Restablece en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu palabra lo establece. El yugo se pudrirá a causa de la unción. En el nombre de Jesús se rompe en esta mañana todo aquello que distrae, todo aquello que viene para generar opresión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eres poderoso para levantar, para restaurar y para fortalecer. Queremos enfocarnos en ti, vivir para ti, que tú seas nuestro respirar. En el nombre de Jesús, entregamos esta mañana todo lo que nos distrae, toda forma de pecado, todo pensamiento pecaminoso, toda palabra que no se corresponde con la verdad, toda conducta desaprobada en el cielo. En el nombre de Jesús, creemos que tú eres poderoso para levantar, restaurar para gloria de tu nombre. Cambia la atmósfera interior de nosotros, Señor, para que podamos estar en paz contigo, Señor, en paz con nuestros semejantes. Cambia la atmósfera de nuestros hogares. Toda influencia que viene para generar pleitos, crisis, rechazo, remordimiento, amargura, tristeza, dolor, agresividad, en el nombre de Jesús es inoperante. Por la palabra hay paz en los hogares, hay armonía, que hay una buena atmósfera, que todos queramos estar en nuestro hogar compartiendo con la familia. Todo aquello que vino para dividir, en el nombre de Jesús se rompe por la palabra. Hay liberación, liberación del espíritu, liberación del intelecto. En el nombre de Jesús, toda fuerza contraria que opera contra tus hijos es inoperante. En el nombre de Jesús,
hay armonía en el nombre de Jesús, hay reconciliación de las parejas, hay acuerdo entre los hijos y los padres. Todo espíritu de rebeldía en el nombre de Jesús es inoperante. Todo espíritu que viene para traer indiferencia, cancelamos en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos permanecer en la gracia. Toda influencia, todo plan del infierno, todo lo que se levante es inoperante contra tus hijos, contra la iglesia, contra la familia. En el nombre de Jesús es inoperante. Por la palabra, por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú completas tu obra. Establécete, Señor, trae salud, salud espiritual, salud mental, salud física, salud de las finanzas. Prospera a tus hijos en todas las áreas con salud. Mire, sus hermanos que están en situaciones de salud, que van a ser intervenidos, algunos están ingresados en los hospitales. Eres nuestro sanador. Por tus llagas somos sanados. Hemos confiado en ti. Tú eres nuestra esperanza. No tenemos a dónde ir sino donde ti, y confiamos en la palabra que nos ha dado, que por tus llagas somos sanados. Salud en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Hay salud en el nombre de Jesús. Igual te pedimos que visite a aquellos que están en la sala de los hospitales, que tienen situaciones, Señor, de afección por causa del COVID y otras enfermedades. Levántalo, que puedan respirar por sí mismos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú los sanes, que los guardes como ha guardado esta nación por tu misericordia. Gracias, Señor, porque visita este país, porque visita a nuestros gobernantes, los congresistas y los jueces, los alcaldes, Señor, porque visita a los cuerpos armados y la Policía Nacional de esta nación. Queremos ver tu gloria en este país. Establécete conforme a tu diseño por la palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Completa tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Trae liberación para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Libera nuestros intelectos para poder entender la revelación de la palabra y ser compromisario de la verdad y de los principios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Era de acuerdo a su diseño para con nosotros. Así que el día de hoy quiero hablarles acerca de la causa de distracción, y estoy conversando con ustedes acerca de la distracción por el ego, y quiero hablarles de la soberbia como parte de la influencia del ego en la vida de los seres humanos. Cómo la soberbia cómo el ego puede influenciarnos para llegar a ser soberbios y negar a Dios y los principios. Así que quiero compartir el texto sagrado con ustedes hoy en la carta universal de Santiago, apóstol. Epístola universal de Santiago, apóstol, quiero compartir. Está en el capítulo 4, a partir del versículo 13. Dice el texto: en el nombre de Jesús. Vamos ahora, lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ganaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestro día? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que pueden sentarse, muy amable. Hemos sentado en esta predicación acerca del ego y vimos ya algunos conceptos del ego. Me quedan otros para la próxima, pero
hoy veremos la debilidad del ego. ¿Dónde el ego genera debilidad en el ser humano? Y esto ocurre cuando creemos que somos más importantes que otras personas. Cuando el ego nos lleva a sentirnos que somos más importantes que las otras personas, que somos superiores a otras personas, ahí es donde el ego es negativo, ahí es dañino. Cuando el ego genera aducción a sí mismo, cuando es capaz de llevarnos a creernos esa gran cosa, sabiendo nosotros realmente que somos débiles, que fuimos creados al sexto día, que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que sin el Señor nada podemos hacer, pero el ego internamente hace su trabajo en nosotros. De ahí que hay gente que se creen que lo saben todo, que saben más que los otros, miran a los demás con rechazo, no se ven como un canal de bendición para las personas que están alrededor de ellos, sino que lo ven como inferiores, como incapaces. Por eso cuando se refieren a los compañeros de trabajo, amigos y hermanos, o algunos que están en ministerio trabajando, ellos lo tratan como con ese rechazo porque lo sienten inferiores, ellos están por encima de todo, todo depende de ellos. Y llegan inclusive a negar a Dios por su ego. Cuando se pierde la perspectiva colectiva por creerse superior en el plano terrenal. Hay una realidad que nosotros vivimos como seres humanos en la que todos hemos sido creados por el Señor, independientemente de algunas facilidades que tienen personas con relación a otros. Y esa facilidad puede ser educación, tiene que ver con la formación, tiene que ver con algún poder adquisitivo, económico, una vida con ciertos privilegios en la tierra. No quiere decir que nosotros seamos superiores a los demás o que Dios solamente esté con nosotros. De ahí que algunos inclusive han predicado que el que tiene necesidad no tiene a Dios, porque tener a Dios significa vivir bien en la tierra y tener abundancia. Y eso puede estar dentro de las promesas de Dios, pero hay circunstancias de la vida, inclusive hay procesos en que una persona puede estar pasando y no quiere decir que no tenga a Dios. Y creernos nosotros que solo Dios está con nosotros por alguna facilidad que tengamos con relación a otras personas, eso genera una crisis. Y ahí es donde el ego es dañino, cuando nos creemos superior a los demás y perdemos la perspectiva de todo lo que está alrededor de nosotros y de la colectividad. Cuando se cree que siempre tiene la razón y anda buscando aprobación alrededor. Aquí el ego también nos daña. Cuando nosotros creemos siempre tenemos la razón y andamos buscando alrededor de nosotros que la gente apruebe eso y que la gente diga sí, tiene la razón. De ahí que han surgido en términos populares muchísimas expresiones de gente que su trabajo es asistir o fortalecer el ego de algunas personas que se creen superior y ellos alimentan eso porque andan buscando la aprobación en la gente que está alrededor, que apruebe la manera de ellos ser, la manera de hablar y de portarse. De ahí es que andan buscando aplausos continuamente y que lo estén elevando a ciertos niveles más arriba de lo que es normal en los seres humanos. Y ahí llegan hasta adorarlo. Y el proverbista en el capítulo 3, el verso 5 del capítulo 3 de Proverbio dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina de tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Un texto muy interesante que pudiéramos quedarnos ahí y dejar el recorrido que tenemos que hacer esta mañana.
Pero el texto es parte de la dinámica de hoy y no me voy a detener solo en ese texto, pero pudiéramos analizarlo y queda corto el tiempo en esa expresión que tiene el sabio Salomón, guiado por el Espíritu de Dios. Dice que confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso aquí es donde tenemos que trabajar nuestro ego para que no nos vaya a dañar. Y es que tenemos que aprender a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y ya saben que el Señor no va a recibir de nosotros una parte del todo, sino el todo completo. Y que el concepto, hay varios conceptos en la Escritura que son sinónimos, pero se tradujeron como alma, como corazón y como espíritu, refiriéndose al ser espiritual del individuo. Y tenemos que observar cuando el texto sagrado se refiere a uno de los tres o a los tres refiriéndose a uno. Debemos aprender a confiar en Dios con todo nuestro ser espiritual. Llámese espíritu, corazón, alma, ¿verdad?, intelecto, todo lo que somos. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus propios conocimientos, en tus propias ideas. Creo que ha sido suficiente el tiempo que duramos en el mundo para estar confiando en nuestras propias ideas, propósitos y diseños. Y llega el momento donde tenemos que rendir nuestras vidas de todo nuestro ser delante del Señor y dejar de creer que nosotros somos autosuficientes. Sin Cristo, nada podemos hacer. Y si llegáramos a hacer algo, es por su misericordia. No confíe en ti, ni en tu propio conocimiento y tus propias habilidades y capacidades. Aprende a depender de Dios. Y ese es el concepto que vamos a ver en esta predicación, que debemos tomar en cuenta. Y es aprendiendo a involucrar a Dios en las cosas que nosotros hacemos, que el Señor sea lo primero en nuestra vida y que todo nuestro ser esté inundado por Dios, por su palabra y por su revelación. Reconócelo en todos tus caminos. No reconozca a Dios solo en una parte. Así que tenemos que observar eso, porque muchos estamos sirviendo a Dios y tenemos áreas donde el Señor está al control totalmente, pero hay áreas de nosotros que todavía Dios no tiene el control. Y entonces por eso tenemos que ver que Dios debe estar al control de todo, por eso debemos rendir todo nuestro ser espiritual y físico, todo lo que somos, y debemos reconocerlo en todo lo que nosotros hacemos. Posiblemente alguien reconoce a Dios en sus negocios, en su tarea, los medios de producción, pero no lo reconoce en el matrimonio. O posiblemente lo reconoce en el matrimonio, en la familia, en los medios de producción, pero no lo reconoce en alguna actividad que hace. Y entonces debe ser en todo, que todo lo que nosotros hacemos, Dios sea el primero. En todo. En las decisiones importantes de la vida, en la manera de criar a los hijos, en la relación de las parejas, en los negocios, en los pensamientos, en las amistades, en el uso de las redes sociales, lo que nosotros conversamos con la gente, lo que somos interiormente. En todo debemos meter a Dios y que Él sea lo primero. Hay que reconocerlo como guía en todos nuestros caminos, como lumbrera que establece la palabra que va a guiarnos. Es en todo nuestro ser. Entonces aquí está la parada. ¿En qué área de tu vida Dios no tiene el control? Detente y dale el control. Porque no siempre todas las áreas están sublevadas ante Dios, sino los creyentes tenemos áreas específicas. Y entonces esa área específica usted tiene que entregársela y tiene que comenzar a trabajar eso a partir de ahora. Y Él enderezará tus veredas. O sea, Él va a enderezar tus caminos. Lo va a hacer correcto. Pero no correcto conforme al capricho de nosotros o lo que nosotros creemos que debe ser, sino conforme a su palabra, a su diseño para con nosotros.
Él va a enderezar esa área de tu vida que está torcida. Él va a enderezar esa área que todavía tú no has rendido a Dios. El día que la rinda, se va a enderezar. Y eso es lo importante. Así que ya no vamos a ver como que es el todo que está mal, sino una parte del todo. Y esa parte tiene que ser identificada y traerla por los moños, agarrarla y llevarla a Cristo y rendirla. Esa área que tú puedes identificar con toda libertad, que es la que posiblemente tu ego está alimentando para que tú seas independiente de Dios o seas soberbio en esa área. Llegó el momento para nosotros tomar esa decisión. Y es una decisión personal. Y Él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ya ha sido suficiente para creer que con nuestra propia fuerza vamos a lograr nuestros objetivos. Y esto se ve en creyentes, en inconversos y en todos, cuando hay una palabra que le llega a la gente, de pronto como que la aceptamos, pero después vamos racionalizando esa palabra que escuchamos, tratando de justificarnos por qué tenemos esa debilidad, por qué actuamos de esa manera, por qué somos así. Y llegó el momento donde el Espíritu de Dios debe tomar la rienda para que revolucione nuestro ser, pueda transformar. No seas sabio en tu propia opinión. No crea que lo que tú estás diciendo, lo que tú sabes o tu planteamiento tiene que ser así. Dale el chance al Señor, somete eso al Señor. Y por eso te dice, teme a Jehová y apártate del mal. Número 1, teme a Jehová, respeta a Dios, respeta su principio y su palabra y voluntariamente decídelo apartarte del mal, de aquello que tú has identificado ya que es malo y que no tiene que venir nadie a decírtelo porque tú te conoces a ti mismo, a ti misma y tú sabes qué es lo que tiene que rendir. Entonces es oportunamente. No te aferre a eso, sino despójate, entrégalo y Dios va a hacer de ti una nueva persona. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Tener temor de Dios, que establece la Escritura, que es el principio de la sabiduría, obedecer la palabra de Dios y vivir para Él, va a ser como una medicina. Y de eso se trata la salud. La salud es un estado de bienestar, no necesariamente es ausencia de enfermedad. Será como una medicina a tu cuerpo espiritual y a tu cuerpo físico. Y será como un refrigerio para tus huesos, tanto para tu cuerpo físico como para tu cuerpo espiritual como el cuerpo físico será una medicina. Y ahí pudiéramos hacer varios análisis en el contexto, porque alguna gente está somatizando enfermedades, o sea, son enfermedades que no son reales, sino son producto de situaciones espirituales, de trato o maltrato, de situaciones de pareja, de familia, amargura, tristeza, falta de perdón. Va a generar enfermedades en el cuerpo físico. Y entonces cuando enderezamos nuestras vidas, cuando servimos a Dios y obedecemos su palabra, somos sanados. Cuando emocionalmente somos sanados, nuestro cuerpo físico tendrá salud. Bendito es el nombre del Señor. Y dice justamente, Romanos dice, unánime entre vosotros, no altivo, sino asociado con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque ese es el concepto del ego, que nos lleva a nosotros a entender que como estamos haciendo las cosas, está bien, y no la hemos rendido delante del Señor para que Él sea el Señor de nuestras vidas y tome el control de todas las cosas. Y entonces dice que el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos, le dice, estén unánime entre ustedes. Es como el concepto de ser de un mismo sentir, estar pensando lo mismo,
actuando lo mismo, el concepto de unidad de propósito, unidad de la visión y unidad en el espíritu. A los creyentes de Roma y hoy a los creyentes del camino, seamos unánimes, estemos unánimes entre vosotros, y no sean altivos, sino asóciense con los humildes. Dice, el altivez es el creerse superior a los demás por su posición social, económica o educación, que está muy ligado al área del ego negativo. Ese ser se siente con una cualidad especial, siente que él es especial, que es superior a los demás y que no le dan ni por los tobillos los otros. Ese es el altivo de que está mencionando, el concepto aquí que está mencionando el apóstol Pablo. No altivo, sino asociado con los humildes. No sean altivos, ni se asocien con los altivos, sino sean humildes y asóciense con los humildes. Crea distancia entre sus semejantes, el altivo. Desprecia a las personas que él cree no pertenecen a su clan. Entonces, de esa persona que está diciendo, o de ese ser que pudiera estar viciado en nosotros, que nos desprendamos y que si alguien tiene ese comportamiento, que no seamos socios de esa persona. Por el contrario, debemos asociarnos, ser humildes y asociarnos con personas humildes, que es lo opuesto. La humildad tiene que ver con una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades y cualidades y capacidades, y la aprovecha para servir a otros. Una persona humilde es alguien que pisa tierra, que es realista, sabe quién es. No tiene un mayor concepto de sí que el correcto. No tiene la estima negativa, que puede ser superior, sentirse superior o inferior a los demás, sino que piensa de sí con cordura. Es el concepto en la Escritura. O sea, estamos llamados para eso, para pensar de nosotros lo que nosotros realmente somos y ser capaces de bendecir a otro con esas virtudes que nosotros tenemos y no aprovecharla para sacar ventaja, beneficio a la gente o para creernos que somos superiores. Por eso que el texto está diciendo, no sean sabios en vuestra propia opinión, porque eso tiene que ver con la altivez, tiene que ver con la soberbia. Si no, sean humildes y asóciense con los humildes. Dice el proverbio en el 26:16, dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Oiga eso. Se refiere al perezoso. Ustedes saben cuál es el perezoso. El perezoso es aquel que no le gusta trabajar. Y que el apóstol Pablo llamó la atención en la iglesia y le dijo, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, le dice que trabajen, porque hay gente que ve en el trabajo como un castigo. Y entonces no quieren ser castigados, pero ese no es el concepto. Ya eso ocurrió en el principio, y si usted observa, antes de que el hombre pecara, él tenía una responsabilidad y era de labrar el huerto. O sea que el trabajo no se puede ver como un castigo, sino que debemos asumir responsabilidades para producir y asistir a otros que tienen necesidad. Y entonces el perezoso, que es el concepto aquí, para luego llevarlo al plano en el que estamos, ese que no quiere moverse, le dan todos los consejos del mundo y él, en su propia opinión, es más sabio que 7 consejeros. Y ese es el concepto de ser sabio en su propia opinión. Él sabe más que 7 consejeros. Y el concepto consejero aquí, Salomón lo conoce porque él era rey. Y los reyes, desde la antigüedad, tenían consejeros. Tenían personas que lo consultaban. Eso es lo que se llaman hoy los asesores. Asesor del poder ejecutivo, asesor en economía, asesor en tal institución pública o privada. Eso está establecido en la normativa, que tengan asesores, gente que sabe del asunto
y que pueda ayudar a tomar decisiones buenas. Y 7 especialistas saben menos que una persona que es sabio en su propia opinión. En este caso pone el perezoso, pero igual mucha gente se creen tan sabios que creen que saben más que 7 asesores. Y entonces por eso viene el fracaso. El fracaso en el área administrativa, en la vida en términos generales y la relación con Dios. Por eso viene el fracaso, porque se creen que lo saben todo. Y este proverbio pudiera ser analizado en otro contexto, en otro momento, y puede ser aplicado a la política y al gobierno, a los gobiernos de la tierra. Pudiéramos hacer el análisis aplicado a los gobiernos de la tierra. Y ahí nos daremos cuenta por qué fracasan algunas administraciones gubernamentales en las naciones. Justamente porque se encierran en lo que ellos creen, en sus propios planteamientos, y se hacen ellos soberbios. Y eso hace que venga el fracaso. El concepto de la soberbia tiene un sentimiento de superioridad que se aprovecha para generar un trato distante, depreciativo a otras personas, y es influenciado por el ego. La mejor manera para analizar la soberbia en términos generales en la Escritura es analizar a Satanás, que no es nuestro caso hoy, pero es el mejor ejemplo de la soberbia para poder entender mejor el concepto. Así que en su momento pudiéramos analizarlo. Es la obra de valoración del yo o del ego respecto a otros. ¿Qué tanto yo me valoro a mí mismo por encima de la valoración de las otras personas? Sentimiento de superioridad que lleva a presumir de sus propias cualidades. Y le decía que el mejor ejemplo bíblico para estudiar la soberbia es el ejemplo de Satanás, porque él rehusó adorar a Cristo y conquistó ángeles que él no creó, sino que creó Cristo, porque él estuvo en la alta creación, para que lo adoren a él, lo sigan y lo guíen. Y por eso el mejor ejemplo bíblico para analizar la soberbia es él. Se sentía superior a Cristo y presumía de sus cualidades e intentó establecer un trono paralelo al del Altísimo. Es el concepto bíblico. Por eso la soberbia, ese ego es alimentado internamente por la naturaleza concupiscente, como expliqué la semana anterior, y la naturaleza concupiscente a su vez es alimentada por el infierno. Y ese es el propósito del infierno, para trabajar en nuestro ego, para que lleguemos a ser soberbios. Porque la soberbia en el ser humano es lo que más se parece al diablo. El área del ser humano, ustedes saben, que está alimentada por el infierno, es la concupiscencia. Y entonces el área del ser humano en la que más se parece es cuando ese ego llega a ser soberbio en la vida de las personas. Esa tendencia a menospreciar por las ideas, la manera de pensar o sentirse superior con relación a otras personas, encaminan a la gente a la soberbia. Tengo un ejercicio aquí acerca de cómo funciona. Primero va el ego, luego va la soberbia y luego le sigue la independencia de Dios o la autosuficiencia. El ego nos lleva a ser soberbio, y la soberbia nos lleva a independizarnos de Dios o sentirnos autosuficientes. Y la Sagrada Escritura explica bien claro y preciso el concepto de la independencia de Dios por autosuficiencia. Cuando yo me siento autosuficiente, yo no necesito a Dios. Yo puedo hacerlo por mí mismo, por mi propia fuerza, por mi propio consejo. Y entonces ahí viene
la crisis. Pero todo inicia en el ego, que es influenciado por la naturaleza concupiscente y que nos lleva a ser soberbios. Y luego entonces viene la independencia de Dios, que es el concepto de autosuficiencia. Y por eso es que Cristo nos está diciendo que sin Él nada podemos hacer. Está desmontando la teoría de la autosuficiencia. Yo no necesito a Dios, yo puedo hacerlo por mí mismo, puedo hacer las cosas conforme a mis capacidades y habilidades. Y entonces nos vamos a encontrar con mucha gente en la sociedad en la que nosotros vivimos que no creen en Dios, inclusive están menospreciando la Escritura, se creen autosuficientes. Y entonces la Escritura habla acerca de qué pasará con ellos. Entonces, Santiago, en su carta apostólica o epístola apostólica, él está diciendo: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Se observe que estamos hablando de la autosuficiencia del individuo, que es producto de la independencia que fue alimentada por la soberbia en el ego influenciado en la naturaleza concupiscente. Es el ejercicio. Entonces, Santiago le está diciendo: ¿qué hay de ustedes que decir hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana? Porque, ¿qué es vuestra vida? O sea, aquí está. No nos independicemos de Dios para nosotros hacer negocios o alguna actividad, sino involucremos a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Y Él da razones importantes por qué debemos involucrar a Dios. Y cuando se refiere a ese por qué, es por nuestra propia naturaleza. Dice: ¿qué es tu vida? ¿Qué es vuestra vida? La vida tuya, ¿qué es? ¿Tú crees que puedes vivir sin Dios? ¿Crees que puedes hacer cosas sin involucrar a Dios en aquellas cosas que haces? ¿Puedes independizarte de Dios y confiar en tu propia opinión, en tus propias fuerzas? Entonces, por eso él está diciendo el riesgo que hay de tomar decisiones sin involucrar a Dios. Alguien dice: me iré a los Estados Unidos, me iré a Europa, viajaré a Centroamérica o Sudamérica, iré a Asia y estableceré negocios. Y tendré suplidores directos. Voy a ir para visitar y contratar. Ahora, ¿está Dios de acuerdo con eso? ¿Has involucrado a Dios en esa actividad que vas a hacer? De eso se trata. Es el propósito de la expresión en esta carta. ¿Qué es vuestra vida? ¿Ya sabes qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dato importante. ¿Qué es nuestra vida? ¿Tenemos nosotros vida permanente sin Cristo? No, absolutamente. El Señor nos ha dado vida eterna, pero es en Él, porque el concepto de vida eterna implica cercanía con Dios, acercarse a Dios y estar permanentemente unido con Él. Y el concepto de muerte viene de ahí, de permanecer lejos de Dios. Hablo de muerte espiritual. Permanecer lejos de Dios en una condición pecaminosa. Ahora, tener vida permanente sin Dios no es posible. ¿Qué es vuestra vida? Tu vida física, tu vida natural es como la neblina. Entonces, esto es muy interesante que todos ustedes conocen y que la Escritura describe en el monte Hermón, cómo caía ese rocío y llegaba a cubrir todo, y se refiere como la unción sacerdotal que era derramada en su cabeza e inundaba todo el cuerpo. Esa neblina en hora de la mañana, que en alguna área, en algunas partes de los campos y ciudades, usted la puede observar. Y tengo buenos recuerdos de la neblina, pero usted conoce eso. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando salió el sol, calentó y desaparece la neblina. Así describe
el apóstol Santiago, tu vida y la mía en el mundo físico. No es permanente. Y lo que estamos haciendo, deberíamos depender de Dios, porque no sabemos cuándo es el día que tenemos que irnos de aquí. Porque de que nos vamos, y tenemos que entender el concepto de que somos embajadores, somos enviados aquí a cumplir una misión, representamos un reino que es el reino de Dios, y que nuestra estadía aquí es de peregrinación. Es un viaje que no permanece en la tierra. Estamos aquí solo por un tiempo. Así es nuestra vida. En lugar lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto, aquello. Es una manera del apóstol involucrarnos o querer que nosotros involucremos a Dios en lo que hacemos. Y esa es la pregunta. ¿Está Dios de acuerdo con lo que estás haciendo? Debemos involucrar a Dios en el empleo. Debemos involucrar a Dios en la relación de parejas, en el noviazgo, en la familia, en los negocios que hacemos, que muchas veces son negocios que aparentemente son apremiantes, en los estudios que realizamos, los lugares donde frecuentamos. Tenemos que involucrar a Dios en todo lo que nosotros somos y hacemos. Dios se está refiriendo al texto. Porque el que es soberbio no necesita a Dios, sino que se independizó de Dios y hace las cosas por sí mismo. Y no quiere involucrar a Dios en lo que está haciendo. A veces porque sabe que Dios le va a decir que no, porque es incorrecto, o en su defecto, porque no le interesa que Dios se meta en su asunto. Dice que si el Señor quiere, viviremos, haremos esto, aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Se dice, se jactan en su soberbia, que lo lleva a ser independiente de Dios y autosuficientes, en la que no consultan a Dios. Y como Él está hablando con creyentes, entonces le dice, toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa jactancia, esa independencia de Dios, esa autosuficiencia es mala, le dice. Y como está hablando con creyentes, entonces le añade, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted, conociendo la palabra, sabe que Dios quiere que usted le sirva con todo su ser espiritual y físico, y que todos sus pensamientos estén involucrados en Él, y usted no le dé ese chance, entonces usted está en soberbia. Y usted, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y ese texto pudiera ser considerado por nosotros para una predicación, sentarnos un día a ver cuántas cosas buenas sabemos que debemos hacerla, pero no la hacemos, sino que volteamos el rostro. Y ahí lo podemos ver desde la asistencia a alguien que tiene necesidad y que nosotros sí podemos hacerlo. Y no lo hacemos, sino que volteamos el rostro. Hasta alguien que está en condiciones espirituales delicadas y que nosotros podemos dar una palabra, porque esa palabra ha sido sembrada en nosotros y tenemos la Escritura y la guianza del Espíritu Santo, y no nos interesa como poder guiar a alguien o bendecirlo a hacer aquello que es correcto, y no hacemos lo que es correcto. Y entonces le dice que es pecado porque sabiendo hacer aquello que es bueno, no lo hace. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, el proverbista está diciendo, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Observe lo que está diciendo el proverbista con relación a la soberbia, a la independencia de Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces le dice, lo primero que hace el individuo es que su ego alimenta la soberbia primero, y luego viene el quebrantamiento. El concepto de quebrantamiento es el concepto de pecar. Es violar los principios establecidos por Dios en su palabra.
Ese es el concepto, violar los principios del reino. Y antes de que eso ocurra, viene la soberbia. Antes de usted pecar, usted tiene que independizarse de Dios. No olvide eso. Mientras usted esté ligado a Dios, usted no va a pecar. Entonces usted se independiza de Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos lo llevan a sentirse autosuficiente y le genera un rechazo a Dios y a los principios. Entonces eso le lleva al pecado. Entonces primero, ¿qué es lo que viene? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y antes de que alguien caiga, ese concepto de caer ahí tiene que ver de caer de la gracia de Dios, tiene que ver de involucrarse en el pecado, tiene que ver con la humillación. Y antes de eso viene la altivez de espíritu, que es ese sentido de grandeza. Es como si fuera porque el ego se puede convertir como en una adicción. Es como si generara una sustancia que vuelve adicto a la gente. Y entonces espiritualmente llegan a un estado de grandeza. Lo alimenta. A veces las posiciones, el conocimiento. Y de hecho la Escritura dice que el conocimiento envanece, que el amor edifica. Posiciones, conocimiento, grandeza, dinero, a veces lleva a la gente como a sentirse que todo lo puede. Y eso viene antes de la caída. Cuando usted ve a alguien que entró en soberbia, lo que sigue es desagradar a Dios. Y cuando usted lo ve que se ha engrandecido y que se cree la gran cosa, y eso pasa a esta gente que tiene, de alguna manera, tiene carisma, tiene ministerio. Hay un momento que se siente como tan grande, como que establece distancia entre los seres humanos. Y entonces la Escritura, el proverbista está diciendo, eso viene antes de la caída. Primero se siente superior en términos espiritual. Entonces él dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces aquí el proverbista está haciendo, o más bien el apóstol Pablo hizo referencia al texto que estamos analizando ahora, que fue primero. Mejor es asociarse con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y esto es importante. ¿Con quién nos estamos asociando? ¿Con quién nos estamos juntando? ¿Quién nos está influenciando? Eso no necesariamente va a pasar que alguien nos influencie, pero hay expresiones populares que dicen que al año siguiente usted terminará haciendo lo mismo que está haciendo su amigo. Y hay que cuidarse, reunirse con gente que quieren siempre vivir en placer, en gozo, envuelve a uno en una dimensión que al año está uno ya involucrado. Esa es la expresión del proverbio popular. Hay gente que son suficientemente fuertes como para ser capaces de resistir. Sin embargo, te dice que te asocies con gente humilde y no con gente sabio en su propia opinión. Es mejor estar asociado con humilde que estar repartiendo cosas con soberbio. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Seamos entendidos en la palabra para que disfrutemos del bien, de la salud, del bienestar, de la paz. Seamos entendidos en la palabra y confiemos en Jehová. El que confía en Él es bienaventurado. Aleluya. La altivez de alguna manera va a generar borrachera. Y tenemos que cuidarnos de entrar en un embriaguez producido por el ego, como si generara una sustancia adictiva. Tenemos que salir de eso
para ser libres en Cristo. Y haciendo referencia a eso, Isaías le dice a la gente de Efraín, le da un mensaje y le dice: con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. O sea, lo que quiero ver aquí es cómo la soberbia genera embriaguez en la gente. Entran en una ceguera, en una embriaguez, que no observan nada ni escuchan a nadie. Estoy en la fase de concluir, pero quiero al menos dejarle este texto, aunque me pase con un par de segundos, aunque sea 30 segundos, dejarle el texto al menos. Pero contigo pasa diferente, porque el Señor tiene un propósito. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Estoy en Santiago 4:5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que ya más adelante podré analizarlo con ustedes. Mientras tanto, quiero entrar en la conclusión de la predicación de hoy. Y quiero que observemos un comportamiento que es cuando el conocimiento y la gracia pueden llevarnos a la soberbia. Y esto creo que debemos manejarlo las personas que estamos involucrados en el liderazgo, que servimos a la gente, que estamos en el ministerio. Los años van pasando y el enemigo tiene de alguna manera ciertas estrategias, y es que él a veces está observando y dando tiempo para ver si en algún momento en el tiempo hay alguna pisada en falso o alguna situación. Lo primero es que el infierno sabe que no puede arrebatarnos de la mano del Señor, y Él está claro de eso. Y nosotros lo estamos también. Él no puede arrebatarnos de la mano del Señor. Ahora, Él tampoco puede impedir que Dios nos bendiga o que deposite en nosotros ministerios y dones. Él no lo puede impedir. ¿Qué hace Él? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo es el diseño de Él? Hacer que con lo que Dios nos ha dado, nosotros neguemos a Dios. Que lo que nosotros hacemos, nosotros nos sintamos tan autosuficientes en lo que hacemos que dejemos de consultar a Dios. Y que lleguemos a ser soberbios. Porque sabemos tanto. La gente nos aplaude tanto por lo que hacemos, nos reconocen tanto y nos alaban tanto que será suficiente como para nosotros alimentarnos. Y entonces ahí es donde entra el enemigo. Y el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Habló bien claro con el pastor Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de los principios que enseña, porque funcionará en salvación para ti y para la gente que te escucha. Que no vaya el enemigo a querer distraernos con el depósito extraordinario que Dios ha puesto en nosotros, porque tocamos algún instrumento, porque tenemos facilidad en la palabra, o porque podemos servir, o porque de alguna manera estamos involucrados con multitudes o con gente de influencia, que eso no nos marea a nosotros a tal punto que lleguemos a negar a Dios. Por el contrario, sino cada vez depender más de Dios y ser más humilde, para que la gracia del Señor pueda fluir en nosotros y nosotros podamos permanecer en ella. Porque no se trata de lo que ya yo hice, ni lo que yo logré hasta ahora, sino qué tanto yo puedo perseverar. Si puedes perseverar en la palabra y en los principios, entonces tú conoces a Dios. Si no puedes perseverar, tú estás demostrando que no conoces a Dios. Y ese conocimiento de Dios es un depósito del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, que la Sagrada Escritura le llama la unción del Santo.
Dios lo bendiga esta mañana. El Señor complete su obra entre nosotros. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Queremos vivir en la palabra. Guárdanos de toda soberbia. Guárdanos de toda independencia de ti, de todo desenfoque. Que todo nuestro ser espiritual y físico esté sometido a ti. Y que no rehusemos servir bajo ningún concepto, en ningún momento, sino que podamos hacerlo conforme a lo que tú has establecido. Tú has establecido la palabra y que hagamos las cosas en tu nombre, Señor, y que en tu nombre tiremos la red y que en tu nombre demos la palabra y que siempre te consultemos a ti y dependamos de ti. Guarda nuestros corazones, Señor, que podamos ser humildes, que podamos reconocerte siempre como Señor. Guárdanos de la soberbia, guárdanos de independencia de ti, guárdanos de la autosuficiencia, Señor. Estamos abrazando el principio que tú has establecido, que sin ti nada podemos hacer. A ti damos la gloria y el honor, Señor. Que nunca seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que todo el tiempo te consultemos. Él es poderoso para obrar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendiciones y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.